Me llamo Inés Gutiérrez y tengo 79 años. Vivo sola, desde hace muchos años ya, en la misma casa donde crié a mi hija, en una calle tranquila de un barrio que alguna vez fue alegre y ruidoso, lleno de niños jugando y vecinas sentadas en la acera, hablando de todo y de nada. Hoy el silencio es más frecuente que las voces, las persianas bajadas más comunes que los saludos, y los rostros conocidos han sido reemplazados por miradas fugaces, por gente joven que entra y sale sin detenerse a mirar a nadie. Mi casa es la misma de siempre, con sus paredes llenas de fotos en blanco y negro, sus muebles gastados pero bien cuidados, y ese olor a albahaca, café y madera antigua que me acompaña desde hace más de 5 décadas. No es grande ni moderna, pero es mía, y en sus esquinas viven los recuerdos de toda una vida. Fui costurera durante 40 años. De esas de antes, que sabían hacer dobladillos invisibles y arreglar cremalleras con un imperdible, si hacía falta. Mis manos, que hoy tiemblan un poco, conocieron cada tipo de tela y cada cuerpo de mujer que necesitó verse bella para una ocasión especial. Cosí trajes de comunión, vestidos de novia, uniformes escolares y hasta batas de enfermera durante los años más difíciles. Nunca gané mucho dinero, pero tampoco me faltó pan. Aprendí a vivir con poco y a agradecer lo suficiente. Después de que mi esposo, el único que tuve y el único que amé, muriera de un infarto una tarde de invierno cuando mi hija tenía solo 10 años, trabajé el doble y lloré la mitad. Me convertí en madre y padre sin quejarme, no por fortaleza, sino porque no sabía hacer otra cosa. Llené los huecos con silencio, las noches con aguja e hilo, y los domingos con misa, sopa caliente y un pedazo de pan con mantequilla. Mi hija, Carla, fue una niña reservada, estudiosa, buena hija. No me dio problemas de adolescente, ni me contestó jamás con insolencia, pero con los años se volvió distante, como si algo dentro de ella se hubiera endurecido sin que yo me diera cuenta. Se fue a estudiar contabilidad a la capital y allí se quedó. Se casó con un hombre que no me inspira simpatía, no por ninguna razón concreta, sino por lo que no dice, por cómo me mira, como si yo fuera un adorno incómodo en su sala de estar. Carla tiene 2 hijos, mis nietos, a los que quiero con ternura callada. Uno ya está en la universidad, el otro a punto de terminar la secundaria. Los he visto crecer a través de llamadas cada vez más escasas y reuniones de domingo donde llego con una bandeja de empanadas caseras o un postre que ellos ya no miran con la ilusión de antes. Cada domingo, Carla me invita a almorzar. Es un gesto que valoro, aunque en el fondo sé que es más por deber que por deseo. Yo siempre llevo algo. Una botella de vino que compro en la tienda del barrio, pan casero, flan de coco o arroz con leche, lo que mis manos viejas pueden preparar sin fallar. Y, aunque nadie me lo pidió, hace más de un año que empecé a transferir dinero cada mes a una cuenta que Carla usa para hacer sus compras del supermercado. Ella no lo sabe. Ni su marido. Tampoco los muchachos. Pero yo sí. Yo sé que pago la mayor parte de esa comida que comemos los domingos. Esa carne que ella pone en la mesa como si fuera un sacrificio. Ese queso caro que dice que encontró en oferta. Esas flores que adornan el comedor. Todo eso lo he ido pagando yo, poco a poco, silenciosamente, desde la sombra, porque sentí que si no podía ofrecer conversación moderna ni historias emocionantes, al menos podía ser útil. Le pedí a la señora Rita, la encargada del supermercado donde solía ir Carla, antes de mudarse a un barrio más elegante, que me ayudara. Cada mes le doy un sobre con dinero y una lista de productos, y ella se encarga de hacer la transferencia desde su cuenta personal. No quiero reconocimiento. No quiero aplausos. Solo quiero saber que sigo siendo parte de la vida de mi hija
aunque sea desde ese rincón que nadie ve. A veces me consuelo pensando que así es mejor, que el amor verdadero se demuestra sin necesidad de declararlo, que la presencia silenciosa también es forma de estar. Pero otras veces, las más silenciosas, las más largas, me pregunto si no me estoy mintiendo. Si esta forma de querer no es solo una forma de mendigar pertenencia. Nunca he exigido nada. Ni agradecimientos, ni atención, ni visitas espontáneas. Me conformo con ver a mis nietos los domingos, aunque pasen más tiempo con sus teléfonos que conmigo. Me basta con escuchar a Carla contar sus cosas de trabajo, aunque lo haga como si hablara con una colega y no con su madre. Y, sin embargo, algo dentro de mí ha empezado a cambiar. Un cansancio diferente. No físico, no de huesos ni de espalda. Es como un agotamiento del alma. Una fatiga de no ser vista, de estar siempre disponible sin que eso signifique pertenecer. De ocupar una silla, pero no un espacio real en el corazón de nadie. A veces, cuando termino de lavar los platos después del almuerzo, y Carla ni siquiera nota que los lavé, me siento en la silla de la cocina con las manos mojadas, y me pregunto, ¿esto es todo? ¿Esta es la vejez que me gané después de tantos años de trabajo y desvelos? ¿Un lugar en la periferia de la vida de los otros? ¿Una presencia tolerada? ¿Una voz que nadie escucha si no habla de recetas o achaques? No soy una mujer amarga. Todavía sé sonreír. Pero me estoy empezando a hartar del papel de figura decorativa. Me pregunto si alguna vez fui realmente importante para alguien, más allá de mis funciones. Si me quitan el flan, ¿quién soy? Si dejo de pagar la comida sin que lo sepan, ¿se notará mi ausencia? Porque a veces siento que no soy más que eso. La mujer que viene, come, calla y se va. La que no molesta, la que no exige, la que no cuenta. Pero esa mujer, por dentro, guarda un mundo entero de recuerdos, de decisiones, de heridas mal cerradas. Y quizás, solo quizás, está empezando a pensar que ha llegado la hora de dejar de ser invisible. El domingo pasado fue uno de esos días en que el sol parece más fuerte de lo necesario, como si quisiera atravesarte los huesos y mostrarte que el tiempo sigue su curso con o sin tu permiso. Me levanté temprano, como siempre, aunque ya no tuviera que ir a trabajar ni tuviera nietos pequeños que cuidar. La costumbre de preparar el día con anticipación no se borra tan fácil. Hice café, preparé una ensalada de lentejas con cebolla morada, pimiento rojo, cilantro y un chorrito de limón, como le gusta a Joaquín, el menor. A él sí parece agradarle lo que cocino. Siempre me dice, «Gracias, abuela», aunque a veces lo diga sin mirarme a los ojos. De todas formas, eso basta para mí. Puse la ensalada en un recipiente de vidrio. Envolví bien la tapa con una toalla para que no se moviera en el viaje. Me puse un vestido sencillo pero limpio, de esos que me gustan porque no aprietan ni necesitan plancha. Y me dirigí a casa de Carla. Con una puntualidad casi vergonzosa, toco el timbre y espero. Siempre espero un poco más de lo necesario, aunque sé que están en casa. Me gusta pensar que es porque están ocupados, no porque se toman su tiempo para abrirme. Cuando finalmente se abre la puerta, es Joaquín quien me recibe. Me da un beso corto y me dice, «Hola, abuela», mientras sostiene su teléfono con la otra mano. Entro con mi ensalada y camino hacia la cocina. Carla está ahí, de espaldas colocando platos en la mesa. Su esposo, Iván, no está visible, pero oigo su voz desde el pasillo, hablando por teléfono, probablemente con alguno de sus colegas del bufete. Carla me lanza una mirada rápida por encima del hombro y dice simplemente, «Mamá, ya estás aquí». Ni un «qué gusto», ni un «gracias por venir»,
Ni un ¿trajiste algo? Nada. Solo una constatación. Como quien nota que llueve o que el gas se quedó encendido. Yo sonrío igual. A estas alturas, he aprendido a no esperar demasiado entusiasmo de su parte. Dejo la ensalada sobre la encimera. Saco los cubiertos del cajón como hago cada domingo. Acomodo las servilletas y reviso si el agua está servida. Todo sin que nadie me lo pida, sin que nadie me lo agradezca. Me siento en mi lugar habitual, el extremo de la mesa, el más alejado del aire acondicionado. Carla sirve arroz y carne asada. Hoy no hay ensalada, dice en voz alta, sin dirigirse a nadie en particular. Yo me aclaro la garganta y murmuro. Traje una de lentejas. ¿Está en la cocina? Carla se queda quieta por un segundo, y luego sin volverse responde. Ay, mamá, podrías avisar. Ya tengo todo calculado. No contesto. Me obligo a respirar con suavidad. No quiero entrar en conflicto. Me repito que ella está estresada, que la vida moderna no le deja espacio para la ternura. Los platos circulan. Joaquín come con los audífonos puestos. Su hermano mayor, Nicolás, apenas me saluda. Iván llega después de 20 minutos, con camisa arrugada y el ceño fruncido. Se sirve como si yo no estuviera. Pregunta por un vino que no aparece. Dice algo sobre una reunión complicada y se pone a mirar su teléfono entre bocado y bocado. Carla, que intenta mantener un aire de buena anfitriona, lanza frases sueltas para animar la conversación, pero nadie responde con verdadero interés. Entonces, ocurre. Mientras yo sirvo un poco más de arroz en mi plato y trato de sonreír aunque no haya nada gracioso en el ambiente, Carla deja su tenedor, me mira de frente por primera vez en semanas y dice, con tono entre reproche y exasperación: Mamá, de mí vengo de tiempo, ¿verdad? Si solo vienes a comer, por lo menos podrías avisar si vas a traer cosas. Esto me desordena todo. No lo dijo con odio. Ni siquiera con rabia. Lo dijo como quien hace un comentario inocente, como quien habla con alguien que no comprende del todo el esfuerzo que implica preparar un almuerzo para 5 personas. Pero esa frase cayó sobre mí con el peso de una vida entera. ¿Solo vienes a comer? La repetí en mi mente una y otra vez, como si necesitara asegurarme de que la había entendido bien. Como si hubiera posibilidad de que se hubiera equivocado, de que me lo hubiera dicho en otro tono o con otra intención. Pero no. Era eso. En su mente, eso era yo. Una persona que viene a consumir, que desordena, que se sienta en la mesa sin aportar nada. Una boca más. En ese instante, sentí que el aire se volvió más espeso, que el calor del día se metía entre mis huesos como una brasa encendida. Tragué saliva. Miré mi plato. Miré mis manos. Sentí que eran ajenas, que no me pertenecían. Pensé en la transferencia mensual que había hecho, como todos los meses, a través de la cuenta de la señora Rita. Pensé en cómo había calculado el gasto con exactitud para cubrir el total de la compra que Carla haría ese jueves en el supermercado. Pensé en las flores que adornaban la mesa, en el vino que estaba bebiendo Iván, en el aceite de oliva importado con el que habían cocinado la carne. Todo, absolutamente todo, había sido pagado por mí. No dije nada, porque ¿qué se dice frente a esa clase de ignorancia? ¿Cómo se responde al borrado sistemático de tu presencia? ¿Cómo se exige ser vista sin parecer una mendiga emocional? Me limité a masticar el arroz con lentitud, mientras mi corazón latía con un ritmo desigual, como si no supiera si debía romperse o endurecerse. Carla siguió hablando de sus cosas, del colegio de los chicos, de un aumento que esperaba en su trabajo.
Iván hizo un comentario sarcástico sobre un colega. Los chicos se rieron de algo en sus teléfonos. Yo, mientras tanto, era un mueble más. Un adorno que nadie mira demasiado, salvo cuando estorba. Después del almuerzo, como de costumbre, me ofrecí a lavar los platos. Carla no se opuso. Se fue a su habitación a responder correos desde el portátil. Los chicos desaparecieron. Iván dijo algo sobre revisar unos papeles y se encerró en su estudio. Yo lavé cada plato con esmero, cada tenedor, cada vaso, cada olla. Lo hice como si estuviera limpiando una herida, como si el agua pudiera llevarse lo que me ardía por dentro. Cuando terminé, sequé mis manos, me miré en el reflejo de la ventana y por un segundo no me reconocí. Vi a una mujer cansada, con los ojos apagados, con la espalda encorvada no solo por la edad, sino por el peso de una soledad que no se nombra. Me despedí sin hacer ruido. Carla ni siquiera salió de su cuarto. «Gracias por venir, mamá», gritó desde dentro, como quien recuerda de pronto que debe cumplir con una fórmula social. No le respondí. Cerré la puerta con suavidad y bajé los escalones con el cuerpo en modo automático. El sol ya se estaba ocultando, pero el calor seguía siendo agobiante. En el colectivo de regreso a casa, me senté junto a la ventana y observé los árboles pasar como sombras largas. No lloré. No soy de las que lloran en público. Pero sentí una presión en el pecho. Una punzada honda que no era física, sino ancestral. La sentí en la memoria, en los años acumulados, en cada día en que me hice pequeña para que los otros pudieran brillar. Esa noche no dormí bien. Me levanté 3 veces. Fui a la cocina, abrí el refrigerador, miré dentro sin saber qué buscaba. Tal vez quería asegurarme de que aún podía decidir qué comer, cuándo y por qué. Tal vez quería comprobar que todavía había un espacio donde mis elecciones tuvieran peso. O tal vez solo necesitaba un poco de leche caliente para calmar esa marea que subía y bajaba en mi pecho, sin encontrar reposo. Me senté frente a la mesa, con las manos apoyadas sobre la madera vieja, y recordé la frase de Carla con una claridad dolorosa. «Solo vienes a comer». Como si toda mi presencia se resumiera en un acto biológico, en una función práctica. Como si no tuviera historia, ni voz, ni nombre. Esa noche decidí que algo debía cambiar, que yo debía cambiar. No sabía cómo, ni cuándo, ni con qué fuerza. Pero entendí que si seguía aceptando ese lugar en la mesa, ese lugar simbólico, ese rincón de la utilidad silenciosa, algún día no habría mesa a la cual regresar. No porque me la quitaran, sino porque yo misma habría desaparecido dentro de mí. Pasaron los días después de aquel domingo sin que yo volviera allí a hablar con Carla. No me llamó ni me escribió, como si la comida hubiese sido una visita más, un encuentro rutinario y prescindible. Yo, por mi parte, tampoco hice el gesto de buscarla. Algo en mí se había replegado, como cuando una flor se cierra al final de la tarde. No por rabia, sino por instinto de preservación. Me limité a continuar con mis costumbres, aunque ya nada sonaba igual. La radio que solía encender en las mañanas ahora me resultaba ruidosa. Las plantas, que regaba con ternura meticulosa, empezaron a parecerme indiferentes. Incluso el mercado de los jueves perdió su encanto. Ya no me detenía a conversar con los vendedores ni a curiosear entre las cebollas dulces y los tomates brillantes. Iba, compraba y volvía sin mirar a nadie. Pero no fue solo la tristeza lo que se instaló en mí. Fue algo más denso, más persistente. Una forma de conciencia que nunca antes me había permitido. Empecé a observar con otros ojos los pequeños gestos que hasta ese momento había normalizado, como aquel día que Carla me pidió que no usara mis vestidos pasados de moda
para ir a su casa, porque una vez vino una amiga suya del trabajo. O cuando me dijo que no hablara tanto de mi juventud, que a sus hijos les aburrían las historias antiguas, o las veces que me presentó ante sus conocidos como mi madre, que vive sola, con una sonrisa condescendiente, como si mi vida fuera una nota al pie de la suya. Una tarde, mientras barría el patio trasero, tropecé con una piedra y caí al suelo. No me golpeé fuerte, apenas un rasguño en la rodilla y un moretón en el orgullo. Pero me quedé sentada unos minutos, con el palo de la escoba entre las manos, mirando el cielo gris. Pensé que si me hubiera golpeado la cabeza, si hubiera quedado allí inconsciente, nadie se habría enterado hasta días después. Carla no me llama entre semana. Mis nietos están absorbidos en sus cosas. Mis vecinas, las pocas que quedan, están aún más viejas que yo. Sentí una punzada de miedo, pero también una certeza nueva. Estaba sola, no porque no tuviera familia, sino porque esa familia había dejado de verme como persona hacía mucho tiempo. Esa misma noche fui al cajón donde guardo todos los papeles importantes. Saqué el cuaderno donde anoto cada transferencia que hago, cada compra que no cuento, cada ayuda silenciosa. Allí estaban registradas, con letra clara y ordenada, las fechas, los montos y los destinos. La cuenta de Carla, que yo financio desde hace más de un año. Las compras de supermercado hechas a través de la señora Rita. La mensualidad del colegio privado de Joaquín, que un día Carla pagó tarde y desde entonces yo asumí. Todo estaba ahí, detallado. No por vanidad, sino por hábito, porque me enseñaron a dejar constancia, a no confiar solo en la memoria, aunque hasta ahora nunca había tenido que mostrarle ese cuaderno a nadie. Pasé los dedos por las páginas con una mezcla de asombro y tristeza. Me vi reflejada en esos números como quien se mira al espejo después de muchos años. No era solo una ayuda económica, era la forma que había encontrado para mantenerme presente, para justificar mi existencia dentro del mundo de mi hija. Una forma de pagar mi lugar en su mesa sin que ella tuviera que decir que me quería allí. Pero ahora, sabiendo lo que ella realmente pensaba, esa estrategia se me revelaba humillante. ¿En qué momento había decidido que era preferible ser útil antes que ser amada? ¿Desde cuándo había aceptado que la única forma de pertenecer era pagar por ello? Me fui a dormir tarde esa noche, con el cuaderno aún abierto sobre la mesa. Y a la mañana siguiente, con una serenidad que no esperaba de mí, me dirigí a casa de la señora Rita. Era lunes, y ella siempre abre su tienda temprano. Al verme, sonrió con esa dulzura que conserva desde que era joven, y que el tiempo no ha conseguido amargar. Me ofreció café, como siempre, y me preguntó por mis nietos. Le devolví la sonrisa y le pedí un favor, que cancelara la transferencia de ese mes y que desactivara el programa automático de pagos. Al principio pensó que era un error. Me preguntó si todo estaba bien, si había habido algún problema. Le dije que sí, que todo estaba en orden, pero que había decidido cambiar algunas cosas. Ella no insistió, pero en sus ojos había algo parecido a la preocupación. Volví a casa con una ligereza inesperada, como si hubiera soltado una mochila invisible. El gesto había sido simple: suspender un pago. Pero el simbolismo era enorme. Por primera vez en años, dejaba de sostener algo que se me exigía sin agradecimiento. Dejaba de comprar un cariño que debía ser natural. Dejaba, en fin, de tratar de pertenecer a un espacio que claramente ya no era mío. Durante esa semana, no recibí llamadas. Ni de Carla, ni de nadie. Pensé que, quizá, notarían la falta de dinero, que habría una reacción, una pregunta, una queja. Pero no. Silencio absoluto. Hasta el viernes.
Ese día, cerca del mediodía, sonó mi teléfono fijo. Era un número desconocido. Dudé antes de contestar, pero finalmente lo hice. La voz al otro lado era de Carla. Hablaba rápido, con el tono agitado de quien necesita culpar a alguien. Me dijo que la tarjeta del supermercado había sido rechazada, que hubo un error con la cuenta, que tuvo que pagar en efectivo y que casi se muere de la vergüenza. Luego, como si se diera cuenta de algo, bajó el tono y preguntó: ¿Tú sabes algo de eso, mamá? Me tomé unos segundos antes de responder. La verdad estaba ahí, en mi garganta, latiendo con fuerza. Pero no quería arrojarla como un dardo, así que la dejé salir con calma, con esa misma voz con la que solía cantarle nanas cuando era niña. Sí, hija, yo lo pagaba, todos los meses. Hubo un silencio largo al otro lado. Un silencio que no fue de incredulidad, sino de incomodidad. Como si supiera que era cierto, pero no quisiera enfrentarlo. Finalmente dijo, casi en un susurro: ¿Tú pagabas la comida? Sí, y algo más. El colegio de Joaquín, algunas cosas de la casa. Nunca lo hice por obligación, sino porque quería ayudarte. Pero después del otro día, después de lo que dijiste, entendí que para ti yo solo venía a comer. Así que decidí dejar de hacerlo. No por rencor, Carla, sino porque me cansé de estar sin estar. Ella no respondió de inmediato. Luego murmuró algo como: no sabía, seguido de un no era mi intención. Pero ya no importaba. Las palabras, una vez dichas, no se desdicen con disculpas vagas. Le dije que no se preocupara, que yo estaba bien, que no necesitaba nada. Y colgué antes de que pudiera empezar a explicarse más. Sentí una mezcla de tristeza y alivio. Tristeza porque en el fondo, una parte de mí aún esperaba que me pidiera perdón, que me dijera «te necesito», que me invitara a cenar no porque le debía algo, sino porque quería compartir. Pero alivio porque al fin había dejado de esperar. Esa noche escribí en mi cuaderno una nota. Cerré la cuenta. Cerré la puerta, pero no el corazón. Solo lo guardé para quienes lo sepan cuidar. Al día siguiente fui a la iglesia del barrio. Hacía meses que no iba. Me senté en la última fila, como siempre, y escuché la misa sin rezar en voz alta. Observé a los otros feligreses, sus manos arrugadas, sus ojos cerrados en oración. Pensé en cuántas de esas mujeres habrán vivido algo parecido, cuántas habrán sido olvidadas, relegadas, vistas solo como abuelas útiles o madres incómodas. Sentí una corriente de solidaridad silenciosa. Al salir, me encontré con Teresa, una vecina de muchos años, que me abrazó sin decir palabra. Fue el abrazo más sincero que había recibido en mucho tiempo. Volví a casa con un paquete de pan y una decisión nueva en el pecho. Aún no sabía qué vendría después. Pero ya no sería lo mismo, porque por primera vez había dejado de justificar el desprecio. Y eso, para una mujer como yo, era una revolución. La semana siguiente fue extrañamente silenciosa, no porque mi casa lo fuera más de lo habitual, sino porque incluso mi interior, ese lugar donde siempre hay una pequeña corriente de pensamientos, recuerdos y frases no dichas, también había entrado en una especie de pausa. Me despertaba temprano, como siempre, y realizaba las tareas domésticas con una eficiencia que no respondía al apuro, sino a la necesidad de no pensar demasiado. Fregaba el piso con esmero. Cambiaba las sábanas aunque no estuvieran sucias. Limpiaba la heladera.
y organizaba los frascos por tamaño. A veces me detenía frente al espejo largo del pasillo y me observaba con detenimiento. No por vanidad, sino porque necesitaba reconocerme. Necesitaba confirmar que todavía estaba allí, que a pesar de todo, seguía siendo yo. Esa mujer que aprendió a vivir con poco, a querer con todo, y a callar cuando no la escuchaban. Los días eran largos, pero no vacíos. Había algo que empezaba a gestarse dentro de mí, una especie de inquietud que no tenía forma, pero sí dirección. Una noche, mientras leía una novela que ya había leído hacía años, me detuve en una frase que no recordaba. El que da todo sin ser pedido, será olvidado sin ser notado. Cerré el libro de golpe, no por rechazo a la frase, sino por el golpe que me dio en el centro del pecho. Yo había sido esa mujer, la que dio sin ser solicitada, la que se ofreció antes de ser necesitada, y ahora entendía que había una consecuencia cruel para ese tipo de amor. Se vuelve invisible. Porque lo que se da en exceso sin pedir nada a cambio, termina siendo considerado un derecho, no un regalo. Esa misma noche, saqué del placard una caja que no abría desde hacía años. Dentro había fotos viejas, cartas, algunos objetos que guardaba como si fueran llaves de otra vida. Entre ellos encontré una libreta de ahorro que pertenecía a mi difunto esposo. La había dejado intacta, como una reliquia, como una forma de mantenerlo conmigo. Pero al abrirla, descubrí algo que no recordaba. Una cláusula de depósito conjunto que nunca utilicé. Leí con atención, con el corazón acelerado. Luego busqué otros documentos. Y me di cuenta de algo que había olvidado o que nunca había terminado de entender. Yo era titular de una cuenta de inversión que habíamos abierto cuando Carla era aún una niña, y que seguía activa. El dinero no era mucho, pero suficiente. Suficiente para hacer algo con él. No para los otros. Para mí. Dormí poco esa noche. Pero por primera vez en mucho tiempo, con los ojos abiertos, no sentí angustia, sino una especie de determinación nueva. Una fuerza que me empujaba a cambiar de dirección. Por la mañana llamé a Graciela, una antigua amiga de la juventud que trabajaba como contadora. Le pregunté si aún podía ayudarme con unos trámites. Ella aceptó encantada. Nos encontramos en una confitería del centro. Me abrazó con ternura y me miró con esos ojos que solo tienen las mujeres que han visto muchas cosas y aprendido a callar otras tantas. Le conté lo justo. Ella entendió lo suficiente. Me ayudó a transferir la cuenta de inversión a una nueva, a mi nombre exclusivo. Me recomendó un abogado de confianza y me explicó cómo hacer un testamento legal con destino claro. Asentí sin decir nada. Ya no necesitaba explicaciones. Solo acción. Durante esa semana, volví a ver a Graciela 3 veces. Hablamos de muchas cosas. De nuestras hijas. De los hombres que se fueron y los que nunca llegaron. De los trabajos que tuvimos. De los sueños que abandonamos. Y mientras hablábamos, sentí como una parte de mí que creía extinguida empezaba a brillar otra vez. No con luz joven, sino con esa llama serena de los faroles antiguos, que no ciegan pero alumbran sin descanso. Me di cuenta de que aún tenía cosas por hacer. Que mi vida no tenía que cerrarse en la esquina de una mesa familiar, donde ya no era bienvenida. El viernes, con todos los papeles ya preparados, fui a una notaría y firmé el Nuevo Testamento. No dejé nada a Carla. No por venganza, sino por justicia. Todo lo que tenía, la casa, los ahorros, las cuentas, lo dejé a una fundación comunitaria que trabaja con mujeres mayores sin familia. Escribí una carta breve, que debía ser entregada después de mi muerte.
En ella expliqué que no se trataba de castigo, sino de coherencia. Que el amor no se hereda si no se cuida. Que los vínculos no se conservan por sangre, sino por presencia. Al salir de la notaría, respiré hondo. Era un día nublado, pero no me importó. Por primera vez en mucho tiempo, el clima exterior no afectaba mi ánimo interior. El sábado por la tarde recibí una visita inesperada. Joaquín, mi nieto menor, tocó el timbre. Estaba solo. Traía una mochila al hombro y una expresión que mezclaba incomodidad y cariño. Lo abracé sin decir palabra y lo hice pasar. Se sentó en la cocina mientras yo preparaba té. «Mamá está rara», dijo de pronto. «Está como enojada todo el tiempo. No nos deja hablar de vos». Yo no respondí. Solo asentí con la cabeza. «El otro día la escuché llorar», continuó. «Dijo que no entendía por qué te habías alejado así, que eras cruel, que te fuiste sin razón». Dejé la tetera sobre la hornalla apagada y me senté frente a él. «¿Y vos qué pensás?», le pregunté. Me miró serio, con esos ojos que aún conservan algo de la ternura infantil. «Yo pienso que mamá se equivocó, que no te escucha, que solo ve lo que quiere ver». Sentí que la garganta se me cerraba, pero logré contenerme. Le serví el té y cambiamos de tema. Hablamos de sus estudios, de sus amigos, de las cosas pequeñas. Pero su presencia allí, en mi cocina, en silencio, lo decía todo. Antes de irse me abrazó con fuerza y me dijo: «Yo sí te veo, abuela». Y con eso bastó. Bastó para confirmar que no estaba sola, que mi existencia tenía eco en alguien, que algo de mi voz seguía resonando. Esa noche volví a abrir el cuaderno de las cuentas. Taché una línea. Escribí otra. Ya no era una contabilidad de gastos. Era un diario de decisiones. Y me prometí a mí misma que, pasara lo que pasara, no volvería atrás. No me arrastraría por cariño. No ofrecería amor como moneda de cambio. El domingo llegaría, pero no iría a comer con Carla. No esperaría invitación ni explicación, porque ya no necesitaba mendigar afecto donde solo había exigencia. Y así amaneció el domingo, sereno y claro. Me vestí con mi blusa preferida, esa de lino blanco que usaba para ocasiones especiales. Me recogí el cabello como lo hacía cuando joven y salí a caminar por la costanera. Me senté en una banca frente al río, con el sol acariciando mi cara y una brisa suave que parecía querer consolarme. Observé a las familias pasar, a los niños correr, a los ancianos pasear en pareja. Y por primera vez en años, no sentí envidia ni nostalgia. Sentí presencia. Sentí que pertenecía a mí misma. Al regresar, encontré una nota deslizada bajo mi puerta. Era de Carla, escrita con letra rápida y desprolija. Decía simplemente: «Si querés venir hoy, estás invitada. Iván no estará. Los chicos quieren verte. Yo también». No respondí. Pegué la nota en la puerta de la heladera. No como amenaza, ni como trofeo, sino como recordatorio. Para mí, para no olvidar que el respeto no se exige, se construye. Y que una invitación que llega cuando ya te fuiste es solo una sombra de lo que pudo haber sido. Cené temprano, sola, tranquila. Apagué el teléfono, encendí una vela y escribí en mi diario: «Hoy no fui a comer. Y por primera vez no tuve hambre de nada». La mañana en que firmé los últimos documentos del testamento, me desperté con una calma distinta. No era alegría ni alivio, sino una especie de quietud honda.
como si mi cuerpo finalmente hubiera entendido que ya no tenía que sostener lo que no quería sostener. Había tomado una decisión irreversible, no para castigar a nadie, sino para liberar un nudo que llevaba demasiados años apretando. Me vestí con cuidado, como si fuera a un evento importante, aunque solo iba a una oficina gris del centro. Pero para mí, eso era una especie de ceremonia. Una declaración silenciosa al mundo. Aún tengo poder sobre mi vida. El abogado, un hombre joven con manos que no sabían apretar con fuerza, me ofreció un café que rechacé con cortesía. Leí cada línea del documento con la misma atención con que antes revisaba la costura de una prenda ya terminada, buscando que todo encajara sin hilos sueltos. Firmé con tinta negra y letra firme. Cuando terminé, cerré la tapa de la pluma y sentí que algo en mí también se cerraba, pero no con tristeza, sino con orden. Afuera, el cielo era gris, pero no llovía. Caminé unas cuadras sin rumbo antes de decidir regresar a casa. En la esquina del mercado viejo, una niña jugaba con una rama, girando en círculos como si el mundo no existiera. La observé por un momento, pensando en Carla a esa edad, en sus trenzas apretadas, en cómo me miraba con absoluta certeza de que yo tenía todas las respuestas. Qué lejos quedaba todo eso, y qué cerca estaba ahora otra forma de vínculo, menos perfecta, pero quizás más honesta. El domingo siguiente no hubo invitación, ni llamada, ni mensaje. Tampoco la esperaba. En vez de preparar postre o revisar si tenía vino para llevar, me senté en el patio con una taza de té y una manta sobre las piernas. Leí por horas. Al anochecer, encendí una vela en memoria de mi madre. Una costumbre que recuperé hace poco. No por nostalgia, sino por necesidad de sostener algo que no se rompiera con el tiempo. A ella también le tocó vivir silencios, pero distintos, silencios que venían del miedo, no del olvido. Me juré a mí misma que yo no iba a vivir en silencio. No más. Esa misma noche, Carla vino. Sin previo aviso. No tocó timbre. Golpeó suavemente la puerta, como si no supiera si debía entrar o no. Cuando abrí, la vi diferente. No era solo que estuviera despeinada, sin maquillaje. Era su mirada, una mezcla de agotamiento y súplica. Dijo mamá, con una voz que no recordaba haberle oído desde hacía años. Le abrí la puerta y pasó. Se sentó en la cocina, en la misma silla que usaba cuando era niña para verme cocinar. Yo me mantuve de pie. No por orgullo, sino porque no sabía si tenía fuerzas para sentarme sin romperme. Comenzó a hablar, sin mirar mucho. Dijo que se había dado cuenta de cosas, que había revisado su forma de tratarme, que había leído mis viejos mensajes, que había hablado con Joaquín, que incluso había encontrado la nota que una vez le dejé en su cuaderno del colegio, esa que decía: «Nunca olvides que siempre tendrás mi mano». Lloró. Pero no con llanto ruidoso, sino con ese tipo de lágrimas que solo caen cuando algo realmente se rompe por dentro. Luego me miró y me pidió perdón. Dijo que no lo decía para que yo volviera a pagar nada, ni para que la incluyera en testamentos. Que no sabía de eso hasta que su abogado, el mismo que yo había usado años atrás para un viejo asunto de la casa, le había contado que alguien más había pasado por allí recientemente con su mismo apellido, que se había dado cuenta de lo mucho que había vivido sin verme realmente. Me pidió que la escuchara. Solo eso. Me senté. No para consolarla, sino para escucharla. Habló durante más de una hora. Me dijo cosas que me dolieron, pero también otras que curaban. Me confesó su miedo a parecer débil, su cansancio, su frustración por no haber sabido cómo acercarse. Me habló de Iván, de su control,
de cómo muchas decisiones que me alejaron no fueron suyas del todo. No busqué excusas para ella. No necesitaba que me dijera que era víctima. Solo necesitaba verla asumir su parte. Y por primera vez, lo hizo. Cuando terminó, me quedé en silencio. No porque no supiera qué decir, sino porque estaba eligiendo cómo decirlo. Le dije que no era su enemiga, que nunca lo fui, pero que no podía seguir siendo su respaldo sin ser su madre, que no podía seguir dando si para ella yo solo era una sombra. Le dije que el amor sin respeto es abuso, que lo que yo necesitaba no era que me devolviera el dinero, ni que me alabara en público, sino que me tratara como a una persona con historia, con emociones, con valor. Le dije que yo también me sentía sola, que también tenía miedo, y que también había deseado cosas que nunca llegaron. Nos abrazamos. Fue un abrazo largo. No perfecto, pero necesario. No con final feliz, sino con verdad. Después, me pidió si podía venir el próximo domingo con Joaquín. No a almorzar, a cocinar juntas, a aprender una receta que le gustaba cuando era chica. Asentí. No dije que sí de inmediato. Solo asentí, porque era suficiente. Esa noche, me senté a escribir una carta para mí. No para dejarla a nadie. Solo para mí. Escribí que el perdón no siempre viene envuelto en palabras. A veces es un gesto, una mirada, un cambio de postura. Y que a veces los hijos necesitan ver a sus padres como humanos para empezar a quererlos de verdad. Guardé la carta en la caja de costura, al lado de un dedal de plata, de unas tijeras viejas, de una cinta métrica que usé durante toda una vida. Me preparé un té de manzanilla y lo bebí con las luces apagadas. Pensé en mi madre, en mi hija, en mí. Pensé en lo que se hereda y en lo que se corta. Por primera vez en años, dormí sin despertarme a mitad de la noche. Y al despertar, no pensé en qué tenía que dar, sino en qué quería recibir. Hace ya 3 domingos que Carla y Joaquín vienen a mi casa. Sin formalidades, sin grandes discursos. Llegan con una bolsa de pan del mercado, alguna fruta, o simplemente con las manos vacías, pero con el gesto claro de quien viene no a recibir, sino a compartir. La primera vez que vinieron, Carla se quedó en la puerta, como si aún no estuviera segura de que podía entrar sin pedir permiso. Le abrí sin decir nada, y ella entró como quien reconoce un terreno conocido pero ya cambiado, sabiendo que el lugar es el mismo, pero las reglas son nuevas. Cocinamos juntas. Hicimos empanadas como las que le gustaban de niña, con el repulgue bien marcado, el relleno justo y la masa amasada a mano. No hablamos de dinero, ni de cuentas, ni del pasado. Solo hablamos de harina, de sazón, de cómo se arma un sabor desde lo simple. Joaquín peló papas y luego se sentó a leer en el patio mientras nosotras cocinábamos. Fue una tarde lenta, sin sorpresas, sin tensión. Y sin embargo, algo en ese ritmo nuevo traía una paz que hacía años no conocía. La segunda vez, Carla llegó sola. Me pidió que la ayudara a coser un botón. Luego me dijo que había empezado terapia, que necesitaba ordenar cosas de su historia que no terminaba de entender. Me habló de su infancia, de lo que recordaba de la muerte de su padre, de cómo se había sentido obligada a ser fuerte desde muy chica, como si la pena no tuviera lugar. Le escuché en silencio. No para corregirla, no para explicarle nada, solo para que su versión tuviera lugar. No me defendí. No intenté justificar decisiones. Le dije que cada una hizo lo que pudo con lo que tuvo, y que tal vez ahora podíamos hacer algo nuevo con lo que somos. Nos quedamos un rato en silencio. No fue incómodo. Fue verdadero.
La tercera vez trajo un libro que yo le había prestado hacía más de 20 años. Lo encontré ordenando la biblioteca, me dijo. Tenía dentro una nota que yo le había escrito en la primera página. Para cuando quieras volver a mirar el mundo con ojos de niña. Me la leyó en voz alta. Luego, sin decir nada, me abrazó. Fue un gesto breve, pero distinto. Como si ya no viniera desde la culpa, sino desde una especie de reconciliación silenciosa. No sé si estas visitas seguirán. No sé si un día dejarán de venir, o si la rutina lo desdibujará todo de nuevo, pero lo cierto es que ya no vivo esperando ni temiendo. Hay una serenidad que llegó cuando dejé de exigir reconocimiento y empecé a ocuparme de mí. Cuando entendí que una madre no es menos madre por poner límites, ni más valiosa por darlo todo sin medida. Que en la vejez no se trata de ser útil o decorativa, sino de ser fiel a una misma. Y que a veces la paz no viene de que todo se repare, sino de saber que uno ya no se rompe. Sigo viviendo en mi casa, la misma de siempre. Los muebles no se han movido, pero yo sí. Ya no me siento en el rincón de siempre a esperar que alguien me mire. Ahora escribo. Voy al centro comunitario los jueves. Ayudo a otras mujeres mayores a organizar sus papeles, sus historias, sus deseos. Algunas llegan como yo, pensando que ya no hay nada más. Y se van con una carpeta en la mano y una idea nueva en la cabeza. Todavía se puede empezar, aunque sea desde el borde. No he vuelto a transferir dinero a Carla. No porque no pueda, sino porque ya no es necesario. Ni para ella, ni para mí. Nuestra relación ya no está hecha de favores, sino de elecciones. De elecciones nuevas. Ella sabe que si necesita algo y lo pide con honestidad, yo estaré, pero también sabe que ya no me encontrará en silencio. Hoy hace justo un año de aquella comida en la que dijo: «Solo vienes a comer». No se lo he recordado. No necesito hacerlo. Sé que ella lo recuerda. Lo veo en su mirada, en su manera de preguntarme si quiero más té, en cómo acomoda la silla para que el sol no me dé en los ojos cuando comemos juntas. Son gestos mínimos, pero son los que cambian todo. A veces, por la noche, cuando ya todo está en calma, pienso en cómo una frase puede revelar años de malentendidos, pero también cómo una decisión tomada en silencio puede empezar a desenredarlos. No hace falta un grito. A veces basta con dejar de caminar hacia donde ya no nos esperan y esperar a que otros, si quieren, recorran el camino hacia nosotras. No sé cuánto tiempo me queda, pero sé que ya no lo viviré escondida en la utilidad ni temerosa del olvido. No soy una sombra. No soy solo la mujer que viene a comer. Soy Inés Gutiérrez. Soy madre, pero también soy mujer. Y al final, eso es lo que quiero que recuerden.